Este, Goethe, una cita una obra conocida de Goethe, ¿no? Y Goethe escribe una obra breve, una obra pequeña, pero muy influyente, llamada Las cartas del joven Werther, ¿no? Muy bien. En esta obra encontramos el siguiente pasaje. Vean ustedes, ¿sí? Aquí los comparto, lo leo y lo comento. Miren lo que hizo Werther, ¿no? Vi un muchacho como de 4 años de edad que se había sentado en el suelo, expresando cuánto fue hecho otro niño de 6 meses, deteniendo sus piernas, formando así una especie de asiento. A pesar de la vivacidad con que sus ojos miraban a todas partes, permanecía sentado y tranquilo. Este espectáculo me cautivó. Sentéme yo en un agrado que había enfrente y dibujé con sumo gusto este episodio fraternal, añadiendo los objetos cercanos, la puerta de una cabaña y algunos pedazos de rueda, de cabeza, todo con un desorden intestado. Vi al cabo de una hora que había hecho un dibujo bien compuesto, lleno de interés, sin haber añadido nada de mi propia invención. Esto no fue mi propósito, de no tener en adelante más que la naturaleza. Solo ella posee una habilidad inagotable. Solo ella forma a los otros artistas. Miren, primera idea del organismo. La naturaleza es la que dicta la belleza. La naturaleza dicta la pauta. Ya no es la razón, el intelecto del hombre. Ya no es imponer la voluntad humana en la naturaleza. No. Yo creo que el organismo más bien es una filosofía que le concede el privilegio de la naturaleza y es el hombre sin estar escucha de la naturaleza, ¿no? Y en este caso, el arte se presta para ello. Aquí, Werther, o Goethe, en todo caso, está pues incidiendo en la idea de que la belleza solamente está en la naturaleza, de que la belleza solamente está en seguir lo natural, en seguir pues lo que ya la propia belleza natural muestra, ¿no? Se considera la naturaleza como un artista, como creadora de obras de arte, ¿no? Una idea que ya después va a desarrollar también Schelling, ¿no? Otro gran filósofo de los marxistas. Muy bien, pero miren, no queda ahí el tema. Vamos a ver en este pasaje, en esta parte de Werther, da muchas claves para entender lo que es el romanticismo. Digamos acá, mucho puede detallarse en favor de las reglas, casi lo mismo que en alabanza de la sociedad civil. Un hombre formado según estas reglas jamás producirá nada absurdo y completamente malo, así como el que obra con sujeción a las leyes y a la urbanidad. Nunca puede ser un vecino insoportable, ni un gran malvado. Sin embargo, y dígase lo que se quiera, toda regla asfixia los verdaderos sentimientos y destruye la verdadera expresión de la naturaleza. No tanto, dirás tú, las reglas no hacen más que encerrarnos en nuestros límites, en una coladera que corta las ramas inútiles. Amigo mío, permíteme que te haga una comparación. No, a ver, antes de eso, mire, esta comparación entre naturaleza y regla es en el fondo el debate entre naturaleza y razón. ¿Cómo formamos al hombre? ¿Cómo educamos al hombre? Con la naturaleza, que el hombre sea libre, algo así como dice el Rousseau, seguir la voz de la naturaleza, que los románticos en el fondo están siguiendo Rousseau, o seguimos la idea más bien kantiana, de que el hombre debe formarse por la razón, debe formarse por el imperativo categórico, por los postulados, por las reglas, por el deber, ¿no? Claro, si formamos a alguien por las reglas, por el deber, va a surgir una persona buena, una persona que cumple con su deber, una persona que respeta, una persona que sigue todo eso, pero se pregunta, ¿no? ¿Ese es el fin? ¿Ese es el objetivo? ¿Queremos eso? ¿Sí? ¿Está bien y encontramos así el propósito de la vida humana? Veamos aquí. Amigo mío, permíteme que te haga una comparación. Sucede en esto lo que en el amor. Un joven se enamora de una mujer, pasa todas las horas del día a su lado, le podría sus caricias, sus bien, así le prueba sin cesar que ella es para él todo el mundo. Llega entonces un vecino, un empleado, que le dice, caballerito, amar es de hombre, pero es preciso amar al hombre, divide su tiempo, dedica una parte de trabajo, y no conserva su propia vida más que los ratos de ocio. Piensa en ti, y cuando tengas asegurado lo que necesitas, no seré yo quien te prohíba hacer con lo que te sobre algún regalo a tomar, pero no con mucha frecuencia. El día de tu santo, por ejemplo, la libertad de conocimiento. Si su enamorado lo escucha, llegará a ser un hombre útil, y hasta yo aconsejaría al príncipe de le dar un empleo. Pero adiós el amor, adiós el arte, es así.
o amigos míos, ¿por qué el torrente del gen se desborda tan de tarde en tarde? ¿Por qué muy pocas veces hierven solas y hacen que nuestras almas se entremezclan de asombro? Queridos amigos, ¿por qué Puebla, una y otra orilla, algunos vecinos pacíficos, que tienen tan lindos pabelloncitos, guardados tulipanes y abiertos de hierbajos, que serían destruidos, cosas que saben ellos muy bien, por lo cual conjuran con diques santas que desagüe el peligro que puede el texto, ¿no? Ya, pero ¿cuál es mi idea? Y es que estos románticos, miren, como ustedes ven acá, están valorando el amor, están valorando los sentimientos, las potencias subjetivas del ser humano, ¿no? Aquí se está diciendo que si un joven se enamora, pero la sociedad, no sé, sus vecinos, sus familiares le dicen, no, no te enamores tanto, procura enamorarte bajo ciertos límites, ¿no? No dejes que el amor te desborde, enamórate, pero que sea una cosa simplemente secundaria, una cosa en tus ratos libres, ¿no? Cosa que puede ser un hombre útil, un hombre de bien, un hombre de provecho, ¿no? Puedes trabajar, estudiar. Bueno, el objetivo o el propósito de los organismos es todo lo contrario. En mi personaje verde, en muchos más, se ve más bien que, digamos, hay que dejar que los sentimientos se invadan, dejar que los sentimientos posean todo lo que es el hombre, ¿no? Que los sentimientos, pues, manden, gobiernen, ¿no? Esa es un poco la, digamos, la afán que buscan ellos. Poner en primer lugar el sentimiento y en segundo lugar la razón, ¿no? Claro, el caso más trágico conmovedor es el del propio Goethe, ¿no? Que ustedes saben, es la obra de un suicida, es la obra de alguien que se mata por amor, ¿no? Se mata porque justamente es desbordado, vive una pasión sobredimensionada, ¿no? Muy bien, pero un poco el objetivo del romanticismo va por ahí, pues, ¿no? Bien, veamos ahora la filosofía de la historia que sobre estas bases se propone, ¿no? Como dijimos ya con Herder, ¿no? Bien. Obras de Herder. Herder ha escrito varias obras, ¿no? Vamos a considerar por el guión sobre todo esta, la filosofía de la historia para la educación de la humanidad. Sin embargo, tiene obras como las siguientes, ¿no? El ensayo del origen de la lengua, otra filosofía de la historia, ¿no? Ideas sobre una filosofía de la historia de la humanidad, ¿no? Y metacrítica de la cultura ya. Esta de acá, Ideas para una filosofía de la historia, es su obra cumbre, su obra principal, ¿no? Un tratado gigantesco, ¿no? Un volumen bastante amplio, donde él desarrolla de forma más sistemática, de forma abundante, las ideas que va a presentar ya en este texto que es muy breve, ¿no? Filosofía para la historia, para la educación de la humanidad. Ya. Acá un tema, la palabra educación de la humanidad, esta palabra educación en alemán es Bildung, ¿no? Es una palabra clave, vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver en un momento qué cosa es Bildung. Miren. En la filosofía griega existe la palabra paideia, y la paideia es algo así también, una palabra clave importante. Paideia significa educación, pero también significa formación, cultura, ¿no? Es una palabra que significa algo así como que la educación total del hombre para que éste sea bueno, para que éste se realice. Bueno, en alemán se traduce, o bueno, hay ciertas similitudes con la palabra Bild, ¿no? Veamos acá, luego lo explicamos. Es un fenómeno complejo y lesivo. El concepto tiene profundas raíces en el pensamiento y educación europeos. En la clásica de los griegos le llamaban paideia. En el siglo XVII, los pietistas protestantes le exploraron como un conocimiento personal, religioso y moral en la imagen de Cristo, ¿no? Claro. Bild, en alemán, Bild significa algo así como que pintura, figura, ¿no? Representación. Pero ya Bildung viene a ser algo más complejo, viene a ser algo así como formación, ¿no? Como figuración, ¿no? Ya, y de esa forma un poco le dice Bildung viene a significar educación. Interesante, como un alemán se conecta con ese concepto. Y según acá vemos, miren, la idea de esta formación tiene que ver con la idea de seguir la imagen de Cristo, ¿no? La famosa imitatio Dei, ¿no? Y imitar a Dios, ¿no? Recuerden así que la filosofía alemana, bueno, en general, la intelectualidad, la idiosincrasia del pueblo alemán está fuertemente influenciada por el protestantismo, ¿no? Por Martin Luther, por su reforma, etcétera, ¿no? Digamos eso. Desde 1764 hasta alrededor de 1810,
Pensadores como Herder, Schiller, Humboldt exploraron la Bildung como un fenómeno secular, relacionándolo con el desarrollo emocional, moral, intelectual, con la inculturación y la educación, y con el papel que uno tiene como ciudadano. Existen muchas definiciones de Bildung. ¿Sí? A ver, antes de definir, ya, miren, pasa que en época ilustrada, en época romántica, la idea de Bildung se va a secularizar. La secularización es cuando se toma un concepto cristiano y se le saca todo aquello religioso, todo aquello vinculado con el ámbito, no sé, de repente más de Dios, y simplemente se queda con la idea racional, con la idea más lógica, ¿no? Es como si un concepto que, digamos, se descristianizara para que se volviera más laico, volviera más, digámoslo así, más social, ¿no? O se sea más sociable. Bueno, eso es lo que pasa. A la idea religiosa de Bildung, como formación en imagen de Dios, se le quita todo lo religioso y se queda con la idea de que Bildung es la formación, la educación del ser humano. Bildung es como construir al hombre de mañana, cómo hacer que el hombre tenga su poder de transformación, no solamente en ciencia, sino también en humanidad, en cultura, en nada, ¿no? La construcción del hombre, ¿no? Bien, y de modo que ya según el diccionario, según el European Bildung Network, se define así, ¿no? Bildung es la combinación de educación y conocimiento necesario para prosperar en nuestra sociedad y la madurez moral y emocional para ser capaz de trabajar en equipo, teniendo a la vez autonomía, teniendo a la vez autonomía personal. Bildung también es conocer nuestras raíces y tener la capacidad de imaginar el futuro. Bien, no sé si esto vendría a ser la palabra Bildung, pero ¿qué nos interesa, miren? Un poco por ir acá. Porque, miren, Herder va a proponer que la historia es la formadora, la educadora del hombre. Esa es la idea que hay que tener en cuenta ahora, ¿no? Este filósofo alemán, Johann Herder, está proponiendo que la historia es maestra de la vida. La historia es aquella que da ciertas lecciones, da cierto, digamos así, cierta formación. La historia forma al hombre. Por ese motivo conviene aprender de la historia, conviene saber cómo la historia ha transcurrido, cómo la historia se ha dado, ¿no? Hay que tener una mirada comprensiva del pasado, porque solamente así comprenderemos cómo ha sido formado históricamente el hombre, ¿no? Una idea muy interesante, una idea para esa época bastante nueva. Ten en cuenta que en esa época no había todavía una concepción más historicista, una concepción histórica, ¿no? Bien. Es por ese motivo que ya, digamos, en su obra, Herder propone la siguiente pauta, la siguiente, digamos así, evolución, ¿no? Vamos a ver aquí la típica imagen romántica, la típica imagen del realismo alemán, de cómo hay un desarrollo dialéctico, de lo simple a lo complejo, de lo menos desarrollado a lo más desarrollado, ¿no? Miren, hemos visto que en Kant, por ejemplo, sí, encontramos la idea del progreso, ¿no? La idea de que vamos de un estado de repente bastante simple, rudo, salvaje, a un estado digamos, de mejoría, ¿no? Ya. Vamos a ver que no es tanto, sino que en Herder encontramos más bien la idea, miren, vamos a ver la idea muy semejante a Hesiodo, la idea de que en el principio estaba lo bueno, en el principio estaba la edad de oro, en el principio el hombre vivía bien, y más bien decaemos, y más bien la historia es una muestra de cómo perdemos este estado, por así decirlo, donde el hombre debe alcanzar un bienestar, ¿no? Bien, veamos acá, los códices de la humanidad y la providencia, ¿no? Aquí lo que he seleccionado son partes del texto que vamos a ir leyendo, comentando para explicar, ¿no? Listo. Cuanto más se penetra en la investigación de los periodos más remotos de la historia universal, de sus vibraciones, lenguas, costumbres, y tradiciones, tanto más evidente aparece con cada descubrimiento el origen monogenético de toda la especie humana. Nos aproximamos cada vez más al clima feliz, en que una pareja humana, bajo los influjos más suaves de la providencia, creadora, asistida por instituciones favorables, sobre Pablo del Hilo, que luego se extendió tan lejos, con tantos herederos, en que todas las primeras contingentes pueden ser consideradas también como disposiciones de la providencia maternal, pendientes a desarrollar un delicado germen dual de la especie entera.
con toda esta selección y prudencia que debemos siempre atribuir al creador de un espíritu tan noble y a su predicción sobre el milenio de eternidad. Ya. Número uno, como ustedes pueden notar, Herder es creyente. Herder vuelve a introducir la idea de Dios en la historia, ¿no? Dios como una providencia. Pero la idea en el fondo es más débil de lo que pensamos. No es que como San Agustín, Dios intervenga con un plan, no, no. Dios es algo así como una idea reguladora, como una idea moral de la humanidad, ¿no? Ahí se una influencia kantiana. Bien. En segundo lugar, mira, aquí se habría de estar discutiendo el tema del origen del hombre. Recordemos que para esa época hay esta idea de la poligenesia. La poligenesia es pensar de que el hombre había tenido muchos orígenes, de que el hombre había aparecido en varios lugares de la Tierra en diferentes, no sé, en diferentes periodos, ¿no? Es decir, que había un origen para el hombre europeo, un origen para el hombre asiático, un origen para el hombre africano y un origen para el hombre americano de repente, ¿no? Sí, entonces, mire, esto nos hacía pensar que en el fondo, digamos, habían diferentes razas humanas, habían diferentes, digamos, tipos de hombres, ¿no? Unos superiores, otros inferiores, que sería la poligenesia, ¿no? Pero esa idea se descartó. Esa idea, al fin y al cabo, se mostró como falsa. Y como sabemos, el día de hoy la tesis comprobada por la ciencia es la idea de la monogenesis, ¿no? Un solo origen de toda la especie humana. La especie humana tiene su origen en un grupo de, digamos, homínidos que evolucionaron en África, ¿no? Muy bien. Sí, es un tema pues que en la época se debatía mucho, ¿no? Sin embargo, ya después de Darwin, pues ya pues se termina de discutirse porque se comprueba la tesis de bien. En este caso, miren, creo que está más bien apostando por la idea de la monogenesis, ¿no? El ser humano desciende de un solo tronco, de una sola pareja, ¿no? Como Kant también decía, Kant también apostaba por una visión de la monogenesis, ¿no? Y entonces la idea es que el hombre aparece como una pareja, aparece en un lugar próspero, en un lugar pues, adecuado, en un lugar que le permita su desarrollo, ¿no? Muy bien. Y la idea, pues, que la providencia cuida al hombre, la providencia, la voluntad de Dios, que ustedes quieran, es la que está más o menos cobijando el desarrollo de la especie humana. Bien, veamos toda esta parte que tiene que ver con la idea de la edad de oro. Por ejemplo, en Hesiodoro, en otros poetas, en los mitos antiguos, ¿sí? Se cuenta de que en el principio el hombre vivía junto a los dioses, el hombre vivía en la gracia de Dios, ¿no? Piensen ustedes en el paraíso, en la nieve, etcétera, ¿no? Muy bien, le da de oro. Pero sucede de que esto se termina por una falta humana, ¿no? Y el hombre es arrojado al sol, ¿no? Como también vimos en San Agustín. No, pero esta idea de que en el principio estuvo lo bueno, es una idea muy influyente en la filosofía de la historia, ¿no? Vamos a ver cómo también lo toma en cuenta Herder, ¿no? A ver, leemos acá, leemos el comentario. Para poder, ya. Dice lo siguiente, dice, la vida pastoril en el clima más hermoso del mundo, en el que la generosa naturaleza acude al servicio del auxilio de las necesidades más simples, la vida tranquila y nómada, a la vez, y la patriarcal, con todo lo que ofrece su sociedad a la vista, el centro de necesidades de las humanas de aquella época, además de todo lo que según leyendas y historias se añadía para dirigir las ocupaciones y obligaciones. Supóngase todo esto transportado a luz natural y bien, que debe ser escondido por Dios para la elección de las primeras y más delicadas criaturas humanas. Vete este hombre, henchido de vigor y de sentimiento divino, que lo que siente con la misma intimidad y severidad con que obra la sabia del milagro, y como distinto, que distribuido de mil maneras entre criaturas, actúa en cada una de ellas con toda la fuerza con que puede obrar el impulso natural y sereno normal concentrado en él. Está escribiendo en un estado donde el hombre vive en el amparo de la voluntad divina. El hombre vive, por así decirlo, cercano a Dios, ¿no? Y Dios le protege y le cuida, ¿no? Es el hombre que está siguiendo su instinto natural. Un poco la idea es que vivir bajo el instinto natural
vivir en un instinto es vivir en la voluntad de Dios, vivir siguiendo lo que Dios quiere, ¿no? Por eso que el hombre está bien, etcétera, ¿no? Sí, bien, digamos eso. Dice, todo el mundo que lo rodea con la bendición de Dios constituye una familia, grande y valiente, de espado universal. Este mundo es un espectáculo diario. Este mundo es un espectáculo diario. Está ligado a él con necesidad de placer, teniendo que él con esfuerzo, con cautela y con su protección. ¿Qué fuerza intelectual? ¿Qué corazón habla de formarse los de cielo? ¿Qué fuerza vital en este elemental grande y serena que una naturaleza? Como ella clama y segura en todos sus cursos, gozando del modo más completo posible de una vida larga, del placer de la propia existencia con los días distribuidos en veladas y descansos, aprendiendo y conservando los conocimientos. Ve todo esto en la era del patriarcalismo, pero como el mismo, la bendición de Dios para toda la naturaleza era más entrañable en el cuadro de humanidad, en sus sentimientos estructurales, en la mujer creada para el hombre, en el hijo semejante a su imagen, espíritu divina. Debe estar el mundo en torno a él y después de él. Allí la bendición de Dios era su bendición. Tuyos lo que él dominaba, tuyos los que él criaba, sus Dios, los hijos y los hijos de sus hijos, la tercera y cuarta generación. Y él mismo conducía con elección, justicia, orden, felicidad. Este era el ideal espontáneo de un mundo patriarcal, hacia el cual impedía todo en la naturaleza. Fuera de él, ningún fin en la vida, ningún momento para pensar en las fuerzas. Dios, ¿qué condiciones para la educación de la naturaleza? En sus tendencias más sencillas, más necesarias, más agradables. Ser humano, hombre y mujer, padre, madre, hijo, heredero, sacerdote de Dios, decente y padre de familia, tenían que formarse ahí para todos los milenios. Y la comarca patriarcal y la tienda patriarcal seguían siendo eternamente, por de los milenarios y las finales poetas, la edad de oro de la humanidad en su infancia, ¿no? Miren, aquí está dándose una idealización, una romantización del patriarcado, ¿no? Aquí Herder es un defensor de esta idea. ¿Por qué patriarcado? Porque la idea es que en un principio vamos a ver el gobierno de los padres, el gobierno que es como una familia, ¿no? Donde hijos, esposas van a obedecer la voluntad del padre. Y el padre es quien va a formar a la familia, va a dar los valores, etcétera, ¿no? Herder piensa de que tal es el origen de la sociedad, el origen del Estado, el origen de todo, ¿no? Y que en un principio este gobierno del padre, este patriarcado, se decía con inspiración divina. Era Dios mismo, por así decirlo, quien a través del patriarcado educaba, formaba, hacía bien a los hombres, ¿no? Les imponía valores, respeto, etcétera. Y por ese motivo, él ve en este primer, digamos, paso, primer estadio de la historia, ¿no? El estadio perfecto, el estadio, pues, más importante en cuanto a haber logrado la perfección humana bajo esta idea de una formación divina, ¿no? Una formación espiritual de Dios, ¿no? Esto, claro, es algo hoy en día cuestionable, hoy en día pues bastante criticable, pero al menos sirve de punto de partida, porque es una edad dorada, una edad de oro que se pierde. La historia interesante viene después de esto, viene después de que el hombre logra darse cuenta, o bueno, o el hombre sale de este patriarcado, pues, ¿no? Muy bien. Acá, digamos. Sí, lo que vamos a ver en breve, ahora es ver cómo poco a poco esto va a ir dando paso a otra forma. Lo interesante es esto, ver cómo la historia funciona en base a formas, en base a algo así como que niveles, que una vez que el hombre pasa por un nivel, ¿sí? Lo supera, va a ingresar a un siguiente nivel, más interesante, más complejo y que es superior al anterior, y que también el hombre lo pasa, ¿no? Es como si el hombre estuviese ascendiendo por niveles, por grados, ¿no? Y que luego, pues, vamos a ver que hay una especie digamos, de desarrollo orgánico de todo esto, ¿no? Muy bien. La vida bucólica, la vida feliz, la vida donde el hombre vivía sin trabajar, sin preocuparse, es lo que está en el principio de los tiempos, lo que constituye la edad dorada, la edad de oro, ¿no? Pero eso lamentablemente se pierde, esto da paso a otra forma de vida, ¿no? Y este pasado, al menos aquí en el texto, Herder lo identifica con una sociedad, con una forma de vida patriarcal, ¿no? Está pensando él sobre todo él
está pensando en los grandes patriarcas del Antiguo Testamento. Para top, ¿no? Para Schroeder, esos son los modelos seguidos. Esa es la, digamos, la forma perfecta de organización, ¿no? Muy bien. Algo más sobre la vida patriarcal. La historia del más temprano desarrollo del género humano, tal como lo describe el libro más antiguo, la Biblia, podrá parecer breve y tan apócrifa que vacila más contraerla ante el espíritu filosófico de nuestro siglo, que no odia nada tanto como lo maravilloso y lo hermético. Pero por eso justamente es verdadero. No hay más que observar una cosa. ¿Acaso no es su inteligencia, hasta para el topo más ciego, desde el último siglo, de que es a la vida más larga, a un natural se obra tranquila y coherentemente, en suma, en una época heroica de la era patriarcal, que le corresponde esbozar y crear a la eternidad los primeros jefes de la especie de toda la humana, de toda la posteridad, puedan tener formas del género humano por izquierda. ¿No? O sea, lo que ustedes quieren ver, a ver, número uno, claro, para la ilustración, para el mundo de la razón, hablar de patriarcas, hablar de providencia, es una cosa extraña, una cosa fuera de tiempo, ¿no? Los ilustrados no consideraron esto jamás, ¿no? Bueno, Herder lo hace porque dijimos que está más inspirado en el romanticismo, ¿no? En esta vuelta a la tradición, en esta valorización del pasado. Muy bien. Y creo que entonces quiere demostrar que el patriarcado puede ser valioso porque ha formado grandes hombres, ha formado grandes personalidades, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, pues, ¿no? Imagen, pues, de lo que es el líder de la comunidad, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo, miren, hasta lo siguiente, cómo nos muestra de que toda época, por más extraña, por más alejada que nos parezca, siempre deja selección, siempre contribuye con algo en la formación del ser humano. Recuerden que estamos aquí hablando, claro, de una filosofía de la historia, pero también de una pedagogía, también de la educación de la humanidad, ¿no? Muy bien. Vamos a ver lo siguiente, cómo superamos el patriarcado, la vida en la aldea, la vida de repente en una comunidad pequeña, la vida prima todavía la familia. Vamos a ver cómo se supera esto cuando pasamos en la historia a la etapa de los grandes imperios, a la etapa del despotismo oriental, China, Egipto, etcétera, ¿no? Donde encontramos una organización diferente, distinta, ¿no? Vamos a ver cómo se nos lleva a hablar de los fenicios, los griegos, romanos, nórdicos, la Media, moderna, ¿no? Vamos a ver cómo la historia es un conjunto de procesos donde se superan niveles, se superan grados, ¿no? Se superan, pues, algo así como que fases y el espíritu va formándose, va aprendiendo de cada una de ellas, ¿no? Bien, veamos hasta lo siguiente. El despotismo oriental. En Egipto no tenía praderas ni vida pastoril. Obviamente en Egipto no hay algo así como que los fundamentos, las bases geográficas, todavía está tratado, ¿no? Entonces todo se basa en el tema del ganado, el tema pues más de los pueblos nómadas, ¿no? No. En Egipto no hay lugar para ello, ¿no? Por lo tanto, se perdió el espíritu patriarcal y la solidaridad. ¿Eh? La misma condición geográfica de Egipto hace que no sea propicio el desarrollo, ¿no? El asentamiento de una forma de vida patriarcal, ¿no? Pero formado por el limo del Nilo, el limo es algo así como que lo que se utiliza, ¿no? De sustancia que le da fertilidad al valle del Nilo, ¿no? Pero formado por el limo del Nilo y fertilizado por él, obtuvo casi con la misma facilidad la feliz, próspera agricultura, ¿no? La obediencia agricultura. El mundo pastoril de costumbres, inclinaciones, conocimientos peculiares, se transformó en jurisdicción de gentes agrícolas. Cesó la vida nómada. Se establecieron moradas fijas, la propiedad rural. Hubo que medir los campos, determinarle a cada uno lo suyo, proteger cada uno lo suyo. A cada uno se lo podía encontrar la provecho en lo suyo. Se constituyó la seguridad pública, la jurisprudencia, el orden, la policía, todo lo cual no había sido posible en la vida nómada de Oriente. Se constituyó un mundo nuevo, surgió una industria como no había conocido el habitante feliz y ocioso de las chozas, el peregrino, el forastero del mundo. Inventaron arte que aquel no necesitaba
ni deseaban estar. En el espíritu de sucesión y de la actividad agrícola de los egipcios, estas artes no podían menos que llegar a un alto grado de perfección metálica. En efecto, de estricta aplicación de seguridad y de orden, recibía todo. Todos tenían nociones de la sucesión, a las que estaban comprometidos en el derecho de ser. Por lo tanto, también el hombre estaba sometido a esta legislación. Los sentimientos que allá solo eran patronales, filiales, pastoriles, patriarcales, aquí se hicieron civiles, rurales, urbanos. El niño ya había salido de la mantillo. El joven estaba sentado en el banco de la escuela y aprendía el orden, el trabajo y las costumbres civiles, ¿no? Y esto último es muy interesante. Esto último es una comparación de la vida del ser humano con la historia, ¿no? Digamos que lo anterior, el patriarcado y demás, fue la infancia de la humanidad, ¿no? Digamos de 1 a 5 años, ya. Pero ahora, en este momento, estamos entrando a los 6 años de vida, ¿no? Ya, digamos, a una edad donde el niño tiene que aprender, el niño tiene que formar sus conocimientos, habilidades, ¿no? Muy bien. Pero volviendo al principio, amigo. La vida patriarcal tiene su fundamento en el nomadismo, ¿no? En nuestros pueblos pastoriles que van de aquí para allá, etcétera. Pero en Egipto cambia eso porque se descubre la agricultura y la agricultura hace que el pueblo se asiente, se fije, ¿no? Como ustedes ven acá, esto trae un montón de cambios, como la idea de propiedad, la idea de que esta parte de, no sé, de la chácara es mi propiedad, me pertenece, ¿no? Y así como yo tengo mi propiedad, la otra persona también tiene la suya, ¿no? Y hay una especie, digamos, de legislación para ponerse de acuerdo entre propietarios. Surge ahí algo muy diferente a la familia, algo muy diferente a los valores patriarcales. Surge la civilidad, surge la urbanidad, surgen las leyes que van a decir la convivencia pues, entre personas que ya no se emparentan obras familiares, ¿no? Muy bien. Y como ustedes ven acá, esto da aquí también al nacimiento de las artes, de las ciencias, ¿no? La necesidad de medir piedras da origen a la agrimensura, y la agrimensura más adelante da origen a la geometría, ¿no? Y ya con la geometría damos el campo de la matemática, de la ciencia, el conocimiento, ¿no? Igual, una vez que el hombre se asienta, una vez que el hombre es por sedentario, necesita cosas y para ello desarrolla técnicas, ¿no? Carpintería, de repente, albañiles, constructores, un montón de cosas que van apareciendo. Miren, estamos viendo entonces, miren, que se acelera la dinámica social, que no estamos anclados en una vida monótona, repetitiva, patriarcal, sino que entramos al mundo de la sociedad, al mundo del Estado, al mundo donde ya se conforma un poder político, un gobierno más complejo que el patriarcal, ¿no? Bien, digamos así. Vamos a ver cómo este día del pueblo egipcio, como un pueblo sedentario, un pueblo sentado en un lugar, va a ser negada y va a ser superada por los fenicios. Un pueblo bien, bien importante en la historia. Un pueblo que contribuye mucho con el comercio, con la difusión, ¿no? Con la expansión de ideas, ¿no? Bien, vamos acá. Los fenicios, no obstante su parentesco con los egipcios, constituyen o llegaron a constituir, en cierto modo, el reverso, lo opuesto de su cultura. El primer estado comercial fundado íntegramente sobre el comercio. ¿Sí? Es un fenicio, ¿no? Un estado, ¿sí? Fundado en el comercio, ¿no? Una oligarquía fundada, pues, funda su poder político y su poder económico, ¿no? El primero en extender el mundo más allá de Asia y que fundó y vinculó pueblos. Qué gran paso en la evolución. Por cierto, la vida pastoril occidental casi admitía comparación con este estado naciente. Desaparecimiento de familia, la religión y el llegado placer de la vida rural. La forma de gobierno dio un paso hacia la libertad de la república, de las que ni los orientales ni los egipcios tuvieron noción clara. En las costas comerciales tenían que formarse pronto, inconsciente y voluntariamente, aristocracias, diríamos, de ciudades y casas familiares, con todo, ¿qué cambio? Con todo, ¿qué cambio en la forma de los seres humanos? Por lo tanto, mientras desaparecía el odio, los extranjeros y el aislamiento de México de los pueblos, y aunque el Fenicio visitaba las naciones
no precisamente por filantropía, nació una especie de amor internacional, de cosmopolitismo, de derechos de la gente, del que naturalmente no podía saber nada una tribu encerrada, un colectivo de políticos. El mundo se expandió, las razas humanas se comunicaban, se vinculaban cada vez más. El comercio desarrollaba una cantidad de arte, sobre todo un instinto artístico completamente nuevo para lo último. La comunidad, la abundancia y el lujo, ¿no? Deben ser explicación falsa respecto al patriarcado, este Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien Egipto es un pueblo desarrollado, es un pueblo sedentario, afectado en un lugar y no salía de ahí. Eso es diferente, porque los fenicios van a ser un pueblo móvil, un pueblo que va de aquí para allá, pero ya no como nómadas, sino como comerciantes, como gente que se dedica a comprar, a vender, a tener, y va a formar sobre esa base una nueva forma de vida, una nueva forma del hombre, de una forma con un espíritu cosmopolita. ¿Qué significa esto? Que va a entender que su patria no es un lugar específico, sino que su patria es todo el mundo, que es ciudadano del mundo, ¿no? Una idea que luego vamos a encontrar en algunos socráticos, vamos a encontrar en Kant, ¿no? La idea del cosmopolitismo, la idea de renunciar al nacionalismo, de renunciar a nacionalidad, a un lugar, un pueblo, y más bien identificarse con el mundo entero. Como ustedes ven, esto ya nace, ya aparece en la Fenicia antigua, ¿no? Muchos pueblos que sobre todo se dedicaron al comercio. Ya, y una cosa importante, miren, con este nuevo pueblo va a surgir la idea de que a lo mejor podemos gobernarnos en política ya no con monarcas, con reyes, con faraones, como era la costumbre, ¿no? Siguiendo de repente ahí influencia del patriarcado, no, sino que un poco el gobierno la puede hacer de los más capaces, de los más aptos, de los más inteligentes, ¿no? Claro, y en este caso en Fenicia, esto además está vinculado con el poder ejecutivo, con aquellos que eran comerciantes, con aquellos que podían mover la fortuna. Pero miren, como ya poco a poco vamos dejando la idea de la monarquía de repente, ¿no? A la idea de la oligocracia. Y luego en Grecia, luego vamos a ver cómo se van a perfeccionar esas cosas con el concepto de democracia, ¿no? Muy bien, digamos aquí. Digamos el siguiente periodo de la historia de la evolución humana, ¿no? Que para la historia es muy importante, es el periodo del fondo griego, que tendría que ser la primera cúspide, ¿no? La primera cima de desarrollo del espíritu humano, ¿no? Los alemanes, en todo cuenta, a partir de Winkelmann, van a ser profundamente helenocéntricos, van a ser profundamente admiradores de la cultura griega, ¿no? Lo vamos a ver también. Dice lo siguiente. Así como siempre recordamos con placer y alegría los años juveniles en que las fuerzas del cuerpo llegaron a la flor de la vida, en que nuestras facultades de desarrollo, inagradable velocidad y equidad, en que todos los sentimientos van dirigidos de libertad y el amor, el deber y el placer, todos los dulces y melodías, así como estos años los consideramos la edad de oro y los campos felices de nuestros recuerdos, pues tiene de poder la primera infancia, por cuanto aparece con su máximo brillo en nuestra retina, en el mismo momento de la eclosión de la flor, que alberga en su seno toda nuestra actividad futura y nuestra esperanza. Así también Grecia será eternamente en historia el lugar en que la humanidad vivió su más hermosa juventud y florecimiento original. El muchacho ya salió de la choza y del suelo, y allí está erguido, tallado manto con hermosos miembros sentidos, favorito de todas las gracias, y amante de todas las mujeres, vencedor de Olimpio, y en todo de los fueros, en el espíritu y cuerpo, constituye juntos una única pluralidad. Ustedes ven, para la guerra de la iglesia es la juventud de la humanidad, es la perfección en arte, en cultura, en política, ¿no? El momento más destacable, ojo, de un primer desarrollo, de un primer momento de florecimiento, ¿no? Como les dije, todos los alemanes van a ser helenocéntricos, no van a ver a la antigua Grecia como un modelo, como un ideal de cultura, un ideal de pueblo, ¿no? Tanto en el arte, en filosofía, ¿no? En política, la idea de que los griegos lo hicieron ya antes bien y se convierte pues en una guía para el mundo contemporáneo. Bueno, pero para su mundo contemporáneo, ¿no? Muy bien,
Pues vamos a ver cómo Grecia, si bien es cierto, es importante en el tema más del ideal, ¿sí? En lo que es histórico como tal, fue Roma el pueblo que más influye, ¿no? Porque Roma toma el ideal del pueblo griego, ¿sí? Lo absorbe y luego Roma expande todo esto, ¿no? Forma un mundo donde la influencia se hace greco-romana, ¿no? La influencia pues tiene ahí mayor ataque. Veamos acá los romanos, ¿no? Ya una siguiente fase en la historia, ¿no? Estamos con la fase patriarcal primero, la fase de Egipto, la fase fenicia, la fase griega y ahora la fase romana, ¿no? Veamos acá. ¿A qué cumbre había llegado el pueblo romano? ¿Qué templo gigante había construido en aquella altura? Su edificio de Estado y de guerra, su plan y los medios para su realización, colosos para el mundo entero. Podía cometerse una travesura en Roma sin que corriera sangre de los tres continentes, y las personas grandes y dignas de los imperios, cómo y dónde actuaban, cuáles fueron los miembros que impulsaban esta inmensa máquina casi inconscientemente, por medio de la fuerza ligera, hasta dónde se elevaron y dónde se fijaron todos sus instrumentos, senado y estrategia, leyes y disciplina, la solución romana y fuerzas para realizar mes a mes. Lo que había sido fuego y conflicto juvenil entre los griegos, entre los romanos, se hizo institución, severa organizada, severa y organizada. Los modelos griegos en el escenario reducido en una pequeña república, y representados en esta altura, en este rigor, se tornaron en proeza para el mundo. De cualquier manera, esencial el asunto siempre era madurez del destino del viejo mundo. El tronco en su árbol, en su altura máxima, extendió sus ramas para cubrir bajo sus sombras a pueblos y naciones, ¿no? Bien. Miren, si Grecia es la juventud, Roma va a ser la adultez, la madurez. Roma va a ser la formación del pueblo, pero por el imperio de la ley, por la severidad, por el castigo, por la disciplina, ¿no? Es un poco esto de que la Pax Romana era en el fondo pues un estado permanente de guerra, digamos así, de amenaza, ¿no? Y desde que Roma, claro, se expande por el mundo, lo controla, pero bajo el precio de imponer una especie digamos, de dictadura, una especie de estado, pues, siempre con constante tensión, ¿no? Esa es la idea principal que tener en cuenta aquí, que lo griego como tal es absorbido por el pueblo romano, pero que el pueblo romano tiene un objetivo más político, del control, del dominio, ¿no? De los estados y los pueblos. Importante porque va a formar también con eso una mentalidad diferente, distinta, ¿no? Los pueblos que son parte de Roma van a sufrir un proceso y los cambia para siempre, ¿no? Un proceso, digamos así, de latinización. Al día de hoy vemos que influyen las estructuras funcionales separadas, tal, etcétera, ¿no? Muy bien. Sigamos. Entonces vamos, miren, hacerle de cuenta. Lo que podemos llamar cultura antigua, mundo antiguo, abarca desde la edad de oro, la edad dorada, diríamos. Pasamos por la vida patriarcal, la vida donde el día del patriarca es el modelo a seguir. Esto se supera, esto termina cuando el hombre pasa a una fase diferente, que serían los estados despóticos, los estados orientales, ¿no? Que forman imperios, pueblos, ¿sí? Luego vemos un pueblo en particular, los fenicios, que van a contradecir la idea de un despotismo oriental, un pueblo comercial, un pueblo fundado en la navegación, un pueblo que da paso pues a la oligarquía, ¿no? Y luego los griegos, que para hacer vendrían a ser ejemplo de toda la cultura, ¿no? Modelo de perfección, de desarrollo, etcétera, ¿no? Como este modelo se toma y es realizado por los romanos, pero en un sentido político socialista, en un sentido de imponer la ley, de imponer pues un orden, ¿no? Mundial. Muy bien. Vemos ahora, miren, de que si la historia está, a ver, si los romanos son la juventud, ¿sí? Lo único que le queda es luego la vejez, ¿sí? Ya, pero para impedir eso, para impedir algo así como que haya una vejez de la humanidad, es que hay una especie de reseteo, una especie de nuevo comienzo. Y eso será una invasión de los pueblos nórdicos. Mire, Herder, como alemán, va a revivir su cultura o va a revalorar su cultura. Y lo va a encontrar que la realidad de su cultura está en los pueblos nórdicos, en los vikingos, en los escandinavos, en las religiones de Odín, todo y demás, ¿no? Y vuelve un poco a ello, tomamos atención a ello, ¿no? Un poco va a decir, mire,
lo que salvó al mundo antiguo fue la invasión de los pueblos nórdicos, que trajo sangre nueva, sangre diferente al mundo antiguo. Digamos aquí, digamos, y para que se destaca, es miren, como una especie digamos, entrada de lo alemán, de lo nórdico, a la historia universal. Vemos aquí, dice, por el norte y por la izquierda, que fueron los orígenes o sistemas que se inventen sobre situaciones de pueblos, siempre lo más simple parece lo más verdadero. En época de paz eran como patriarcados dentro de las actividades que se hacía el norte. En ese clima no era posible una vida pastoril como Oriente. Las actividades más urgentes apremiaban más al espíritu humano, que allí entonces la naturaleza podía efectivamente a todo el hombre. Pero esas necesidades apremiantes del clima excepcional endurecían al hombre, de lo que podía endurecerse el invernáculo templado y aromáticos de este sur. Evidentemente, su estado era duro, sus pequeñas comunidades estaban más separadas y eran salvajes, pero los brazos humanos conservaban todo su vigor, el instinto y la fuerza humana en abundancia, y se pudo construir así, tal como describió este metáforo. De pronto, este más nórdico del pueblo entró en movimiento, en todas las olas, una ola impulsó a la otra, un pueblo a otro pueblo, muros y vicos, en torno a Roma se quebraron. Los pueblos romanos les habían señalado las grietas y los habían atraído para enmendar. Y cuando finalmente todo se derrumbó, inundación del sur por el norte, y después todas las revoluciones sociales y necesidades. ¿Qué, qué mundo nuevo denota? ¿No? Se refiere, pues, aquí, por último, a las famosas invasiones bárbaras, ¿no? Como diferentes tribus, pueblos, grupos invaden ya a un imperio romano en decadencia, un imperio romano que está disculpa, ¿no? Pero ¿por qué es importante esto, Miguel? Porque si bien es cierto que los pueblos nórdicos son bárbaros, salvajes, son pueblos donde se mantiene todavía cierto vigor de los lazos sociales. El gran problema de Roma es que había caído en el individualismo, había caído en el particularismo, había caído en que solamente contaba valía el interés individual, se había perdido el espíritu de comunidad, familia, fraternidad. Bien, pero justamente eso, ¿sí? La idea de comunidad, familia, la idea de grupo, era algo que los nórdicos traían como algo sólido en su cultura, como algo muy bien establecido para ellos, ¿no? Es por eso que su introducción en el mundo romano, pues más bien pone de nuevo en circulación la idea de valores, de comunidad, de grupo, ¿no? Un espíritu más solidario, ¿no? Junto con lo que se valora. Y además que refresca, ¿no? Además que, digamos, le da nueva vida, nueva sangre a la cultura moribunda del mundo antiguo, ¿no? Eso sería para Herbert, también para Herbert. Veremos la importancia que tiene el pueblo nórdico, ¿no? Tienes distintas, todas las estimaciones de pueblos nórdicos, ¿no? A fines del Imperio Romano. Bien, sigamos aquí. Esto luego va a dar paso, ¿sí? A la llamada Edad Media, a la edad, pues, donde domina la religión, los señores feudales, castillos, demás, ¿no? Un mundo muy pintoresco. Y aquí está un tema de gran debate, porque para los ilustrados, la Edad Media es igual al oscurantismo, a la edad, pues, de la religión, de la ignorancia, etcétera. Pero ojo, los románticos no van a tener esa valoración. Por el contrario, van a tener una visión positiva de la Edad Media. Van a pensar más bien en los valores que se desarrollaron, los logros que tuvieron, sobre todo la paz, la prosperidad a la que llega el mundo viviendo en la Edad Media, ¿no? Hay un autor llamado Novalis, un poeta alemán Novalis, que también escribe un elogio del mundo medieval, ¿no? Esto llamado Europa o la cristiandad, ¿no? Bien, ya pues acá, para mostrar el valor del significado de esta época de la historia, ¿sí? ¿Quién no reconoció que en cada siglo el llamado cristianismo adaptaba plenamente la figura o museología o una constitución en la cual o con la cual existía, que el mismo espíritu gótico en el que penetraba también el exterior de la iglesia, que creaba trajes, ceremonias castrinas, templos, que transformó el callar de Episcopal en una espada, por todo el mundo llevaba espada. Y creó las canopsias, las de servidumbre, porque en todas partes no había más que eso. Imagínense,
cómo crece de siglo en siglo estas tremendas instituciones de cargos honoríficos ingleses, claustros, órdenes monásticos, mesas de cruzadas, y predominan evidentemente en el mundo. El inmenso edificio gótico, recargado, agobiador, sombrío, sin gusto. La tierra parece hundirse en nuestro pecho. Pero qué grande, rico, deliberado y poderoso. Me refiero, me refiero a un acontecimiento histórico, milagros del espíritu humano, sin duda, instrumento de la providencia, ¿no? Lo que sí quiero ver, resalta, es que los medios fue una época de paz, una época donde la iglesia, ¿sí? Digamos, el callado, ¿no? Del episcopado, fue más poderoso que los padres, más poderoso que el poder de los reyes, señores feudales, etcétera, ¿no? Y que esto mantuvo cierta, digamos, etapa tranquila de la historia, donde pudieron fermentarse, pudieron desarrollarse, pudieron cuajarse nuevas tendencias del espíritu humano, que más bien van a ser las que eclosionan, las que explotan en el mundo moderno, ¿no? Digamos, la Edad Media como un momento de preparación, un momento previo para un despertar, ¿no? Para un renacimiento, diríamos, de la cultura occidental, ¿no? Que ya había muerto, por así decirlo, con la antigua Roma, pero lo que renace con nuestros pueblos modernos, ¿no? La Edad Media sería como un periodo de transición, un periodo, pues, donde se van fermentando los espíritus que impulsan el mundo moderno, ¿no? Veamos lo siguiente, veamos cómo Herder presenta aquí la modernidad. Para comenzar, vamos a ver que Herder tiene una visión crítica del mundo moderno. No es una visión como Kant, una visión, digamos así, que está a favor de la modernidad, que la teoriza, que la conceptualiza, no. Sino que Herder tiene en cuenta que hay ciertas cosas que podemos cuestionar, ciertas cosas que podemos observar como negativas, con buena cuenta, que nos pueden hacer llevar a dudar del beneficio, lo que pudiese ser estar pues en una cultura, en un mundo moderno, ¿eh? Tengamos en cuenta eso, debe de explicamos. Un segundo, por favor. Continuemos, sigamos con la exposición de Herder, ¿no? Veamos, como comenté, su visión de la modernidad, ¿no? Como a diferencia de Kant, tiene una visión crítica, una visión que cuestiona varios aspectos o elementos modernos. Veamos cómo presenta el texto, ¿no? A ver, vemos acá el comentario. Por lo general, por lo general, no son más que simples invenciones mecánicas, conocidas parcialmente desde hace mucho tiempo, con las que se jugaba y que de pronto, por una prudencia, fueron aplicadas de un modo determinado que modificó el mundo. Se está describiendo pues los tres inventos, ¿no? Papel, brújula, pólvora, ¿no? Inventos que a lo mejor ya se conocían en la antigua China, por ejemplo, pero que, ojo, el hombre moderno cambia, modifica y aplica de diferentes formas. Un poco la idea de Herder, miren, es que el mundo moderno es un mundo mecánico, y este mundo mecánico se caracteriza, miren, por la inteligencia, por la razón instrumental, ¿no? Vamos a ver. Dice,
Así, por ejemplo, el empleo del vidrio para la óptica, el imán para la brújula, la pólvora para la guerra, la imprenta para la ciencia, el cálculo para un mundo matemático son completamente nuevos. Y todo cobró una forma nueva. Miren, el hombre moderno lo que hace es transformar las cosas y darles un nuevo propósito. La pólvora era un simple divertimiento, era una cosa para entretenerse, ¿no? Para hacer cosas especiales y demás. Pero el hombre moderno toma ese invento, lo transforma, lo cambia y lo convierte en arma, lo convierte en arcabuz, en pistola, en cañón, etcétera, ¿no? Con esto, pues puede, digamos, cambiar la guerra misma, ¿no? La brújula se usaba de repente como un juguete, como una cosa, no sé, de repente también para entretenerse, pero el hombre moderno toma eso y lo vuelve un arma o un instrumento geográfico, un instrumento para explorar, un instrumento para poder pues conocer nuevos lugares, ¿no? Digamos, se había modificado el instrumento, se había encontrado un lugar fuera del mundo antiguo y de ese modo se le fue dejando atrás. Se inventan las armas de fuego y aquí que la antigua valentía de los teseos, espartanos, romanos, caballeros gigantes, desaparece. La guerra está transformada. ¿Cuántas cosas habían con cada nueva guerra? Se inventa el imprenta. ¿Y cuánto cambia el mundo de la ciencia? ¿Cuánto se alivia y existen científicos y se aclara? Todos saben leer y deletrear. Todos los que saben leer se ilustran, ¿no? Claro, la imprenta, más que otros elementos, fue lo que constituyó el gran el agilizador, movilizador de la sociedad europea. ¿Por qué? Porque antes de la imprenta el conocimiento no circulaba. Antes de la imprenta el conocimiento era muy limitado. Las personas que podían darse el lujo de tener pergaminos, tener manuscritos, ¿no? De poder, digamos, tener pues los rollos, los manuscritos antiguos. Pero con la aparición de la imprenta aparece el libro y con esto aparece otro que da pie a la alfabetización general, a que el pueblo y las masas puedan leer, escribir, ilustrarse, pensar. Y esto, miren, en base al invento de la imprenta, ¿no? Por ejemplo, miren, buena parte del poder de la Iglesia Católica se basa en que la Iglesia tenía el monopolio del contenido de la Biblia. ¿Sí? Al haber pocas Biblias, dado que era difícil tener pergaminos y demás, solamente unos pocos sabían qué decía la palabra de Dios. Pero cuando Gutenberg imprime la Biblia, digamos, se descubren muchas cosas nuevas. Se descubre la palabra de Dios, la enseñanza, etc. ¿no? Y ahí, esto es un paso importante porque ya poco tiempo después, ustedes saben por la historia, surge la reforma luterana, ¿no? Bien, digamos, ¿quién puede calcular las revoluciones en todo el continente producidas por una pequeña auge en el mar, de la brújula? Se descubren países mucho más grandes que Europa, se conquistan oliveras cargadas de oro, plata, piedras preciosas, especies y muertes. Se encierran seres humanos para la conversión o la civilización en minas, en gárfulas, implanta la depravación. Europa es el pueblo, las enfermedades y la evolución terminan sus cosas más secretas. ¿Quién es capaz de contar y describir las nuevas costumbres, sentimientos y virtudes civiles? ¿Quién puede contarlas y describirlas? La rueda se mueve en la rueda en que se mueve el mundo desde hace 3 siglos es infinita. ¿Y de qué dependía? ¿Qué le implicaba? La punta de la aguja imantada, 2 o 3 ideas mecánicas. Miren, esto es lo principal, que el mundo moderno tiene su base en el mecanicismo, en la idea de un movimiento repetitivo, un movimiento cíclico, un movimiento maquinal, ¿no? En última instancia, el mundo moderno es como una máquina que se mueve de forma autónoma, ¿no? Y que esto es una idea pues muy interesante porque más bien los románticos van a contraponer al mecanicismo el organicismo, la idea de una vida propia, ¿no? La idea de un paradigma nuevo para comprender los procesos, ¿no? Pero bien, un poco Hegel quiere reducir los procesos, acontecimientos más importantes del mundo moderno a la invención mecánica, al nacimiento de vías mecánicas, ¿no? Bien, digamos acá.
Sí, las imágenes que vemos corresponden a lo que en el siglo XVII eran los autómatas, ¿no? Serían los primeros intentos de construir robots, de construir seres que pueden moverse por sí solos, ¿no? Entonces, de repente, cierta autonomía, ¿no? Muy limitado para la época, obviamente, pero lo que da pie, pues, a una forma de ensayar el texto. Digamos, maquinización. De esto mismo debe deducirse que una gran parte de la llamada cultura nueva es una verdadera mecánica. Analizándola más detenidamente, este carácter mecánico aparece en forma notable, como espíritu moderno. Cada vez métodos nuevos de cada procedimiento o arte modifican el mundo. Métodos nuevos invalidan fuerzas, todas las necesarias, y que ahora se han perdido con el tiempo, pues la fuerza no utiliza la rueda a ciertas virtudes que los estrategias de la vida cívica, la navegación, el gobierno, ya les practican. Hicieron máquinas y las máquinas son manejadas por un solo hombre, con una sola idea, con una sola señal. Con eso es que les cantan improvisadas no sé cuántas cosas. Miren, aquí ya Herder un poco prevé que el mecanicismo de la invención de las máquinas puede reemplazar el trabajo humano, que la máquina puede estar en perspectiva de, eh, por así decirlo, sacar fuera de juego al ser humano, ya que la máquina reemplaza al hombre, ya que puede hacerlo todo de forma más eficiente, de forma automática, de forma inmediata, etcétera, ¿no? Es como si ya se hubiera dado cuenta de que con el mecanismo el hombre mismo está creando su ruina, el hombre está creando si no va a reemplazarse, ¿no? Muy bien. Terminamos con esta visión que hace Freud con esta crítica acerca de esto, ¿no? Freud va a criticar la mecanización en la educación. Vamos a ver cómo, inclusive cuando se forma el ser humano, inclusive cuando se trata de pensar en un hombre íntegro, ahí también el mecanicismo interviene, desvirtuando esto y reponiendo cierta imagen deformada. Veamos esto. Difundía infinitamente los ardillos y las facilidades, aunque todos los ardillos que están en manos de uno u otro de varios, que son los únicos que piensan. A la máquina si le desvanece el deseo de vivir, de obrar, de vivir como hombre, digno y buenamente, humanamente. Birma, en general y en particular, ella es el único pensamiento del hambre, y este es el bello ideal del Estado hacia lo que nos hemos ido formando, en que se difunde cada vez más en Europa, que llega a todas las partes del mundo y que quiere decirlo todo para ser lo que somos, hombres, ciudadanos de una patria, individuos que aspiran a hacer algo en el mundo. Quizá, pero seguramente todos cuantos, pero seguramente cuando todos juntos, según el número de la necesidad de la comunidad y destino, somos objetos de un cálculo político, cada uno en el uniforme de su condición, máquina. Ahí están los distintos mercados para el lucrativo. Claro, para Herder, el mecanicismo lo que busca es cosificar al hombre. El mecanicismo que viene dado desde el Estado es, por así decirlo, estaría fomentando la mecanización del hombre para su mejor control, para su mejor reproducción, para su mejor dominio, ¿no? El Estado sería quien estaría en fondo manipulando todo para buscar la mecanización. Lo hace porque así consigue mejor el poder, consigue mejor controlar, ¿no? Pero esta mecanización lo que hace es desvirtuar al hombre, de quitarle potencia, ¿no? Alienarlo, como más adelante va a decir Marx, ¿no? Muy bien. Pero aquí, sobre todo, lo que usted ve es que esta alienación, cosificación del hombre, se da porque estamos viviendo con ideales mecánicos, con ideales de máquinas, ¿sí? Con este culto a la máquina que ya en este mundo moderno ha comenzado a darse, ha comenzado a florecer, ¿no? Bien. Por último, para terminar con esta presentación de Herder, ¿no? Un pensador romántico, contra el doctorado, un pensador que es una crítica, ¿no? Este mundo que está bastante ilusionado con el tema de la máquina, el poder tecnológico, ¿no? Un pensador con ese sentido diferente, distinto, ¿no? A la etapa. Terminamos digamos, lo que dice acerca de la modernidad, como una crítica al desarrollo del mundo moderno. Dice Herder, no estoy de plano comercial. ¿Es posible imaginar algo superior a la refinada ciencia enciclopédica?
qué miserables eran los espartanos que utilizaban chilotas para la agricultura, qué bárbaros los romanos, que encerraban esclavos en primer subterráneos. En Europa, la esclavitud ha sido abolida, porque se calculó que los esclavos costaban más y vendía menos que la gente libre. Nos permitimos una sola cosa, utilizar tres continentes como esclavos, comerciar con ellos, desterrarlos en minas de plata y ingenios de azúcar. Pero total, no son europeos ni cristianos. En cambio, recibimos platas y joyas preciosas, especies de azúcar, unos de los secretos, es decir, a causa del comercio y en favor de la mutua fraternidad de la comunidad. Miren, con esto, Herder está criticando la supuesta fraternidad, libertad, ¿no? De los franceses, de la ilustración. O sea, la ilustración habla de la libertad del hombre, la ilustración habla de la emancipación del hombre. Pero eso es falso, porque como Herder recuerda aquí, Europa mantiene bajo dominio, mantiene bajo presión a tres continentes, ¿no? América, África y Asia. Entonces, ¿de qué libertad, de qué igualdad, de qué fraternidad habla la ilustración, ¿no? Es uno de los primeros en darse cuenta de que buena parte del discurso ilustrado o del discurso que ustedes quieren humanista es hipocresía en el fondo, porque mantiene todavía el tema de la esclavitud, el tema del dominio, ¿no? Claro, en términos formales, uno diría que ya no hay esclavitud, la esclavitud ha terminado, es una cosa del pasado, del mundo antiguo, no debería serlo, ¿no? La esclavitud sigue presente, pero ya no en Europa, sino de Europa en relación con sus vecinos, con África, con Asia, con América, ¿no? Y ahí está, miren, una cosa muy interesante, pues darse cuenta justamente de que este fenómeno, ¿no? Que diríamos hoy el colonialismo y demás, es fundamental para dar de Europa este auge, esta prosperidad que tiene, ¿no? Que la ilustración no ve, no observa, no cuestiona, pero que justamente es un discurso eurocéntrico más, ¿no? El discurso de Herder, si bien es cierto, también tiene elementos eurocéntricos, también tiene elementos críticos, también puede ver que hay otras cosas que en la modernidad no funcionan y que son problemáticas, ¿no? Bien, este, esta ha sido una presentación aquí a grandes rasgos, a gran escala, de las ideas de Herder. Como ven ustedes, es un filósofo de historia, pero que también funge de crítico cultural, de crítico de la cultura, ¿no? Hace un recorrido por las diferentes etapas en las que el hombre se ha desarrollado, ha evolucionado, se ha formado, ¿no? Y que cada etapa viene a ser como una especie de periodo de la vida humana, ¿no? Los, los patriarcas, la infancia, los griegos, los egipcios, la niñez, ¿no? La adolescencia, los fenicios, la juventud, los griegos, la adultez, los romanos, ¿no? Pero luego cambia, hay como una especie de reseteo y volvemos, ¿no? La Edad Media, una especie de infancia, adolescencia, y el mundo moderno, una especie de nueva adultez, nueva madurez, ¿no? Pero lo peculiar del mundo moderno es que está, pues, influenciado por la idea del mecanicismo, la idea de la máquina, la idea de ser todo automático, y esto pone en grave peligro, en grave riesgo su cultura, porque una cultura mecánica termina en una cultura muerta, una cultura, pues, que alaba a la máquina, ¿no? Y como vemos acá, Herder tiene en su conciencia una crítica muy interesante al propio dominio europeo y desmintiendo esto de los valores frustrados, ¿no? Bien, compañeros. Esta sería la presentación que hemos hecho ya de la filosofía del Herder, ¿no? En breve, tuvo TPT. A ver, un poco para los que han llegado tarde, ¿no? A ver, les comento que ya hemos subido algunos materiales importantes. Hemos subido ya aquí lo siguiente, ¿no? Vean ustedes que tenemos aquí la FPT de Kant, ¿sí? FPT de la filosofía de la historia, donde vemos el texto de Kant, la filosofía en clave cosmopolita, ¿no? Sí. Por favor, chequen esto, revisen esto. ¿Sí? Ahí está un PPT sobre el tema de la ideas sobre una filosofía de la historia en clave cosmopolita, ¿no? Y luego tenemos ya la clase, ¿no? La clase donde dice el tema, si no se queda grabada, pues si la pueden revisar, la pueden ver, ¿no? Bien, listo. La siguiente clase estaríamos viendo el tema de Hegel, la filosofía de la historia de Hegel, ¿no? Igual tengo un PPT, un documento, comparto, ¿no? Para ilustrador. En breve comparto ahora la PPT de Herder, ¿no? Para que tengan en cuenta.
Bien, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Algo que podamos añadir? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Bien. Atentos a la próxima clase el día de mañana. Voy a dejar una actividad, ¿eh? Ahí vamos a hacer una actividad más para tener notas en nuestro grupo, ¿sí? Bien, chicos. Listo. Cuídense mucho. Hasta el día de mañana, entonces, ¿sí? Tenemos clase mañana de 7 a 9.